Bueno, en este video vamos a seguir un poco con el desarrollo de la unidad número 3, que hablaba de lo representacional y la subjetividad y lo imaginario. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían los procesos psicosociales y todo aquello que está relacionado con cómo aprende el individuo. ¿Aprendemos por nosotros? ¿Aprendemos por los otros? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la respuesta es que en realidad la educación la verdadera educación se aprende con la humanidad. Nos diferenciamos de alguna manera con los animales porque nosotros vivimos en sociedad y formamos parte de la cultura. Y algunos se pueden preguntar si esa constitución humana se realiza en relación al grupo de cual depende, y yo creo que la respuesta es sencilla. Las personas ejercemos marcas sobre la sociedad y la sociedad ejerce marcas sobre nosotros. Somos impulsados a vivir de alguna manera en sociedad desde lo que es la socialización primaria, aquel primer grupo de personas al que pertenecemos, con valores, creencias y normativas que nos van a hacer corresponder después a la sociedad, tratando de ver si podemos adaptarnos a las normativas, a las creencias y las lógicas de esa sociedad. Sería más bien un conjunto entre la moral y la ética, que después se distribuye en relación, bueno, moral viene de mos, que significa como lo que para todos es en conjunto esperable dentro de una sociedad para vivir, no matarnos, relacionarnos correctamente. Y la ética viene de ethos, que tiene que ver más con el ser interior, que es aquella versión de nosotros que llega a la cama de noche y dice actúe bien o actúe mal. Y toda esa conjunción de relaciones primarias que se nos dan en la infancia, como decía, nos van a llevar a una socialización secundaria y a vivir en sociedad. Pero acá nos preguntamos entonces qué determina la personalidad, qué factores hay y cuáles son los determinantes. Hay factores biológicos, hay factores sociales. Natura o cultura, natura, que es natura o cultura. ¿Cuál sería la cuestión? Bueno, y en realidad el tema está en que muchos autores son muy determinantes en relación a esto y hablan de que hay factores constitucionales, hereditarios y congénitos del orden de los cromosómicos o que tienen que ver con el temperamento que son condicionantes, son determinantes. Pero después también hablamos de lo que es una persona que tiene cierta correspondencia con un psiquismo por ahí más permeable a ser vulnerable a adicciones o a agresividad, a violencia, en un medio donde permanentemente se está siendo violento, permanentemente se está siendo agresivo. Y muy probablemente esa persona viene ya con un bagaje genético y natural, sería la parte de natura, y la cultura, es decir, natura es la que termina fomentando que esa persona no pueda socializar, no se adapte a las normas y desarrolle una personalidad agresiva o una personalidad violenta. Durkheim y Naptop afirman que si bien la cultura nos hace individuos, solo las sociedades nos hacen personas. Esta frase me pareció espectacular. El mundo espiritual, el lenguaje, los sentimientos, la religión, el arte, tienen que ver con todo ese modo global de ver al ser como una persona con personalidad propia, una identidad propia. El self es la esencia, personal. Es el yo, es el sí mismo. Es un espejo social. Hay un punto medio entre estas dos posturas, ya que siempre hay que pensar que las posiciones extremistas no son muy valederas, por así decirlo. Entonces podríamos concluir en que hay determinantes biológicos y hay condicionamientos sociales por otro lado, y que siempre estas cosas que están tan en la punta no son buenas, porque los puntos medios son los que nos llevan a equilibrarnos y a entender un poco más distintos aspectos de la vida. Entonces podríamos decir que educación es importante y que es necesaria también una parte biológica que sustente esa educación y haya una buena interacción para que se produzca esta mezcla en la que los individuos vivimos de alguna manera más adaptados o somos más adaptativos a la sociedad. Por otro lado vamos a hablar de lo que es para Taylor la cultura, que es un poco una definición un poco vaga, decía el profesor, pero bastante fácil de entender, que es el conjunto de conocimientos, como decíamos, creencias, arte, moral, leyes, usos, costumbres y otras capacidades y usanzas adquiridas por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad. Los valores, las ideas, las aserciones éticas, los patrones que se poseen y una cierta estabilidad dentro de la sociedad que influyen en su conducta y en su estructura. La cultura requiere entonces de este proceso de aprendizaje en una colectividad y estos patrones o pautas son abstractos. Cuando hablamos de estas formas abstractas estamos definiendo un poco también las formas de conducta
no normativas, que es la idiosincrasia de un pueblo, ¿sí? Que está relacionada con aquello que no está normado por la ley, pero es parte de la idiosincrasia. Idiosincrasia argentina, salir a festejar todos juntos a la calle, abrazarnos sin conocernos, vamos a Argentina todavía, es la idiosincrasia, el mate, las costumbres y demás. Después hablamos del proceso de socialización, identidad y personalidad, que tiene que ver con esto que hablábamos de la socialización primaria, que da lugar luego a la secundaria para después poder adaptarnos. Y en ese caso también estamos hablando, por ejemplo, a futuro en un adolescente que tiene que decir sobre su profesión, de una identidad ocupacional y una identidad profesional. Probablemente esa persona elija provocación, un poco, ahí también nos hacemos la pregunta de si hay libre albedrío, si las personas elegimos por nuestros deseos propios, por nuestras habilidades y aptitudes, o simplemente porque se nos pide que seamos abogados, inconscientemente, aunque una familia no lo pida, están las reglas y las normas dando vuelta por ahí y quizás no hay tal libre albedrío y está un poco sesgado también todavía por el adolescente por esas implicaciones. Pero bueno, el deseo más grande de todas las personas es terminar trabajando de lo que les gusta y tener un aporte a la sociedad que sea significativo, y de eso se trata un poco ese aporte de optar por la mejor profesión que los represente en la sociedad. Muchas veces coincide la identidad ocupacional con la profesional y muchas veces la identidad ocupacional a veces no es la profesional. Por ahí hay arquitectos que están manejando un taxi, pero no les queda otra opción porque no pudieron o demás, pero bueno, esa es un poco la idea de hablar de ese proceso de socialización y cómo hay implicancias en la elección de una vocación, de una carrera, por ejemplo. Erikson va a hablar del desarrollo de la personalidad y nos va a decir que el desarrollo no es como se creía hasta los 20 años, sino que propone que el desarrollo es durante toda la vida. Gracias, Erikson, que nos permitís pensar, yo tengo 44 años y sigo estudiando, que este desarrollo es muy factible que se dé a lo largo de toda la vida. Y va a decir que las tareas se realizan dentro de un medio social favorecidas o dificultadas por este. Entonces, los logros son siempre producto de dos cosas, dice Erikson. Del modo en el que influye el yo, que es notable sobre todo en la niñez, es decir, los compañeros, los maestros, el poder de iniciativa, el que castiga o que está todo el tiempo diciéndole vamos para adelante, lo haces muy bien, la culpa o el hacerlo bien o mal, y el modo en cómo el yo reacciona al ambiente. A mí me pudieron haber dicho muchas veces que no, que no, que no, que no, pero si yo creo que sí, que sí, que sí, bueno, yo reacciono y tengo como un aspecto superador frente a eso que me dijeron. O si me apuntalaron mucho, mucho, mucho y después el ambiente no me favoreció porque tuve una pareja que me presionaba para no hacer estudiar, para no progresar, y bueno, y el medio ambiente me terminó por fajar. Pero yo tuve las condiciones en algún momento para que eso fluyera y fuera para adelante. Y lo que dice Erikson es que la tarea de la adolescencia finalmente tiene que ver con la búsqueda de la identidad, de lo que hablábamos antes. Las primeras son como la salida de la familia a la exogamia, que tiene que ver de la endogamia a la exogamia, cuando buscan un objeto de amor por fuera de la familia, los primeros noviazgos, después aparece la separación, individuación lograda a través de los lazos amistosos, el grupo de amigos, el club, la pertenencia, y después la consolidación, que está influenciada por lo sociocultural, lógicamente, lo geográfico y el plano económico de la persona. Ese equilibrio entre las capacidades, habilidades, medio social y demás va a dar origen a esa personalidad luego adolescente que va a tener distintos tipos de identidades, dice Erikson. 4. Una, o sea, cualquiera de estas puede ser, no son todas juntas, porque si no estaríamos hablando de una disfunción de personalidad múltiple, pero no. Estamos hablando de identidad lograda cuando se ha vivido un periodo de toma de decisiones y entonces entre esas se persiguen las elecciones y las metas. La identidad hipotecada, que es por cuando uno, es lo que les decía, en relación al compromiso de hacer una ocupación que ya se ha logrado por otros, entonces por ahí mi papá era dentista y yo voy a ser dentista. La identidad difusa, que es en la que no se definieron diversas opciones, independientemente de haber atravesado por ese periodo de toma de decisiones, no se puede decidir por ninguna. Uy, me gusta todo, la verdad que no me apasiona nada. Bueno, son dos aristas del mismo problema. Y la moratoria de la identidad, hola, acá estoy, que tiene que ver con cuando uno posterga y prolonga el periodo de definiciones hacia la etapa adulta. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la personalidad. Designación griega de máscara, dicen por algún lado, perizoma, que me encantó, que es alrededor del cuerpo,
Persum, que es cabeza o rostro, del latín es una o completa de sí mismo, y también es sonar a través de, esta es una de las que más me gustó junto con la de perizoma. Que sería como eso, personalidad es sonar a través de, nosotros sonamos a través de esa personalidad, esa máscara. Bueno, espero que les haya gustado hasta acá todo lo que fue la segunda parte de unidad 3 de Psicología General 2.